Te cuento que al Internet le tomó 4 años estar al alcance de 50 millones de personas, mientras que a la televisión le tomó 13 y a la radio 18 años. Bueno, señores, y como lo prometido es deuda, en el té del día de hoy nos acompaña el señor Luis Felipe Aquino. Él es experto en turismo, una persona con una trayectoria de muy larga data y de verdad tiene informaciones muy importantes, las cuales quedó pendiente de compartir con nosotros en una primera edición de esta entrevista. Bienvenido, Luis Felipe. El mismo presidente de la Bolsa Turística del Caribe, y realmente en esa trayectoria profesional que tiene, Luis Felipe nos quedó en hablar sobre esos factores determinantes del turismo, de ese desarrollo turístico que hay hoy día, y de don Ángel Miolán y todo ese proyecto. Bienvenido, qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchas gracias, Anamita. Buenas tardes, José Gregorio. Un placer estar con ustedes. Entonces, habíamos hablado del desarrollo turismo en República Dominicana. Ahora mismo es preocupante, ¿no?, con este tema del COVID, y que estamos en una posición 4 en el mundo, ¿no? ¿Qué se espera de eso? O sea, ¿cómo se puede enfrentar o qué tú planteas? Bueno, realmente había una reactivación del turismo producida por el esfuerzo del plan estratégico que había desarrollado el Ministerio de Turismo conjuntamente con el gobierno. La llegada de los mercados emisores tradicionales como Estados Unidos, Canadá, Francia y otros países, pues realmente veían a República Dominicana como un sitio de esparcimiento con la naturaleza, al aire libre, en las playas, donde prácticamente no hay contagios. Pero este rebrote de pandemia ha obligado al cierre de nuevo de aerolíneas. Francia cierra hasta abril los aeropuertos. Estados Unidos ha puesto una cuarentena a muchos países, a sus ciudadanos que están hacia el exterior, por ejemplo, los que vienen a República Dominicana, de regreso, aparte del PCR, tienen que hacer una cuarentena de 14 días. Esos son elementos que naturalmente obstaculizan el libre tránsito para poder disfrutar, para luego verse en cuarentena. Pero son medidas que están tomando para evitar realmente contagios que ha llegado a ritmos exorbitantes a nivel mundial. Entiéndase que ya Estados Unidos solamente tiene más de 26 millones de contagiados y casi más de 440,000 fallecidos. República Dominicana tenía esperanza cifrada en el turismo, y es importante, y se ha dado cuenta también las propias autoridades de la importancia del turismo interno, porque hay desplazamiento a través de toda la geografía nacional, y esos dominicanos que salen de una provincia a otra, de una ciudad a otra, naturalmente dejan su impronta económica, su impacto social. Y cómo no, pero tiene una ventaja, no deja divisas, sin embargo no hay redistribución del capital a nivel interno, no hay divisas, pero el impacto social mantiene el empleo. El impacto cultural es muy importante porque el dominicano, al conocer otros lugares que muchas veces no los conocía, los valora y fortalece más la identidad nacional del patrimonio nuestro, y no solamente natural, sino cultural, artístico, histórico, religioso y arquitectónico, y eso es una ventaja. Pero con relación a la entrada de divisa, esperemos que las cosas mejoren, y el esfuerzo que ha hecho el gobierno dominicano ha sido muy grande. Es interesante, como menciona, esa reactivación turística a la cual ha sido un poquito delicada en su iniciativa debido a los protocolos que debemos agotar para poder reactivar una economía turística saludable sin que haya daños a la población y mucho menos esta activación de los contagios.
Hablemos un poco de esos nuevos destinos turísticos que la República Dominicana propone ante los ojos del mundo, como es el turismo o ecoturismo, el turismo de montaña, el cual tiene un público muy cautivo y que de verdad va creciendo. Hablemos un poco de eso. Sí, República Dominicana naturalmente es un destino de playa por su ubicación geográfica, privilegiada en el Golfo de México, el Mar de las Antillas, el Mar Caribe, tan cercano a los principales mercados emisores de alto poder adquisitivo, entiendas, el mercado europeo, Norteamérica, incluyendo México, que naturalmente son los que en invierno gélido bajan al Caribe buscando sol y playa. Esa es nuestra principal fortaleza, pero no quiere decir, como dice el eslogan, que República Dominicana lo tiene todo. Se está fomentando mucho el turismo naturaleza, pero también entre el turismo gastronómico, también porque la cocina dominicana se ha ido poniendo en valor, también el turismo religioso por los senderos religiosos y el valor histórico arquitectónico de nuestras iglesias, que yo creo que después que pase esta pandemia va a ser uno de mayor crecimiento el turismo religioso, naturalmente porque el ser humano por naturaleza es creyente, tiene fe siempre en un ser superior, ¿no es cierto? No importa la religión, más el turismo religioso que se está desencadenando hoy es ecuménico, o sea que no importa la religión, ¿no es cierto? Ahora bien, me preguntaban a Mirta al principio del programa, decía, bueno, nosotros debemos el desarrollo de nuestro turismo a esa figura de don Ángel Miolán. Don Ángel Miolán es una persona histórica que está siendo olvidada por todos. Verdaderamente el desarrollo turístico de la República Dominicana se le debe a esa figura egregia, a ese notable político, pensador, que es don Ángel Miolán, un hombre de una personalidad muy interesante, pero que sus 27 años en el exilio y en México despertó el interés por el turismo. Él fue que permitió que en la década del 60, cuando el doctor Balaguer lo nombra director de información y turismo, es lo primero que propone en el 67, es una ley que declara de interés nacional el turismo de la República Dominicana. Después en el 69 promulga la ley orgánica del turismo, que es la Biblia del turismo, la que rige todos los estamentos de los diferentes tipos de turismo que se hace en el país y de la cadena de servicios. Pero también en el 70, perdón, pide y se hace por concurso un estudio sobre el potencial turístico de la República Dominicana, que fue un concurso internacional, lo ganó la firma de Mendal y el presidente comisario de turismo de España, Juan Espatachán y Felipe, viene al país, se pasa casi 2 años y le presenta al Estado Dominicano los resultados del estudio, que fue el análisis potencial del turismo en la República Dominicana, y a Despatochaga fija que la República Dominicana para su desarrollo tiene 5 zonas susceptibles para empezar el desarrollo, a la que denominó polos de desarrollo turístico. Ese nombre naturalmente surge de ese estudio y se hace a petición de don Ángel Miolán. Y esos polos eran inicialmente 4 en las costas y 1 en la montaña. Entonces, todo lo que tenemos, la ley de incentivo a la inversión turística, el traje típico nacional, el festival del merengue, todo se creó en la época de Don Ángel. Don Ángel fue el hacedor, incluso fue el motivador de que surgieran las escuelas de capacitación en el área del turismo. Yo creo que esa es la figura que está siendo olvidada. Yo le llamo el arquitecto del turismo dominicano. Qué bien, es interesante reconocer el esfuerzo de esta persona porque de verdad fue pionero en nuestro país en colocar el país ante los ojos del mundo con un atractivo de las bellezas naturales. Hablemos un poco, señor Luis Felipe, de lo que es este relanzamiento que planea el gobierno dominicano o puesta en valor de lo que es Puerto Plata, ya que he escuchado que el gobierno tiene iniciativas de relanzarla como punto turístico cuando en los 90 fue nuestro punto fuerte de turismo. Hablemos un poco
de este relanzamiento, lo interesante que resulta y desafiante para todo ese empresariado internacional. Sí, así es. Puerto Plata está enclavada en el Polo de Desarrollo Turístico número 2. En el año 1971, cuando se promulga la ley de incentivo a la inversión y la promoción turística en el gobierno del doctor Balaguer, bajo la égida de don Ángel Miolán, pues naturalmente de ahí surge todo el desarrollo de Playa Dorada, que es en Puerto Plata, que es el polo turístico número 2. En el 1981 se inaugura dentro del complejo Playa Dorada el primer hotel, que fue Jack Village, el primer all inclusive en todo el mundo. Naturalmente el all inclusive lo crea de manera más primaria, más primitiva, el Club Mediterráneo, porque era muy rústico, pero un dominicano y un español le dan una visión diferente, lo complementan, y con Jack Village en el 81 se inaugura Puerto Plata. Puerto Plata fue el primer polo de desarrollo planificado que naturalmente crea una expectativa en las playas extranjeras de un turismo, de un sitio como destino turístico que no solamente tiene playa, tiene naturaleza y otros atractivos culturales que hacían la delicia a los visitantes. Tuvo su época de crecimiento y su decaimiento surgiendo a posteriores Punta Cana. Puerto Plata se ha ido rehabilitando gracias a un esfuerzo conjunto del sector público y del sector privado. Se ha formado el clúster turístico Puerto Plata. Hay una sinergia en sector público y privado que trabajan de manera mancomunada, incluyendo la alcaldía de Puerto Plata, incluyendo la parte política de diputados y senadores. Acuérdense que Paliza es de Puerto Plata y es el senador, ¿verdad? Ahora está Ginés Brugal, pero sin embargo yo creo que ha habido una sinergia y un esfuerzo en conjunto del sector público-privado, y Puerto Plata tiene tantos atractivos que ofrecer, que naturalmente puede competir naturalmente con otros, porque es muy diferente a Punta Cana. Puerto Plata tiene una ciudad, ¿no es cierto? Y luego Samaná es otro polo de desarrollo distinto. Lo que va a ser Pedernales con el plan de desarrollo que se está trabajando para Pedernales va a ser otro polo de gran interés. Y nuestro país tiene, siendo tan pequeño, una variedad regional, natural, cultural, histórica, arqueológica inclusive, que yo entiendo tiene la mayor riqueza de todo el Caribe. Nuestro país es muy rico en muchas áreas, y el turismo religioso, que también tiene un despunte en estos últimos años, pues entiendo que hay muchos lugares aún virgen que no se han explotado. Por ejemplo, en el sur hay algunas ermitas que los lugareños van y visitan y buscan agua. Se ha pensado explotar ese tipo de lugares desde el punto de vista turístico hacia el extranjero o el turismo interno. Bueno, realmente hay dos vertientes. República Dominicana está trabajando en nichos de mercados diferentes. Primero, de mercados emisores, no los tradicionales como los conocemos, de América del Norte, Europa, etc. Como dije la vez pasada, hay mercados emergentes, por ejemplo, Ucrania ha crecido enormemente. Hay otro mercado, se está trabajando mucho en los mercados emergentes de Sudamérica. Argentina es un mercado increciendo, Brasil también. Naturalmente, hablando con la pandemia, hay una contracción del turismo, porque el turismo es una actividad humana, como lo sabemos, lo realizan los seres humanos. Y por eso es que se le llama al turismo, que es un fenómeno retráctil. ¿Qué significa ser un fenómeno retráctil? Eso significa que se retrae ante cualquier actividad que afecte la paz y la tranquilidad del visitante en el destino. Y eso es lo que sucede. Ningún turista se va a ir a Irak o a Afganistán en plena guerra, ¿verdad? En paquete, en programa, y venir para señalar en una pierna, mira el souvenir que me traje una bala en una pierna. No, porque el turismo es pasaporte para la paz. El turismo es de crecimiento espiritual, de
crecimiento cultural, de amplitud de la mente y de poder conocer y vivir lo que es un mundo que todavía no lo conocemos a plenitud. Pero lo más importante es el intercambio con la gente, conocer costumbres, tradiciones tan distintas a las nuestras, que muchas veces somos cortos en este análisis, no entendiendo que somos los únicos. No, hay tantas culturas tan diferentes y tenemos que respetarlas, porque como dice el refrán, ¿verdad? Al destino que fuere, haz lo que vieres. Es así, interesante reflexión del señor Aquino con nosotros sobre esto. De verdad que es interesante cómo convergen en la República Dominicana las diferentes manifestaciones religiosas que resultan un atractivo, tanto desde la música como el folclore y todo este tipo de cosas que los identifican a los pueblos. Y Ana Mirta mencionaba. ¿Qué lugares turísticos religiosos están siendo explotados ahora aquí en Santo Domingo? Mira, República Dominicana. hay la puesta en valor de los senderos de la fe, que durante 10 años el gobierno lo ha estado trabajando con el Seistur, con la arquitecta Kirsi de los Santos, y ha puesto en valor una cadena totalmente planificada de lugares históricos, religiosos, arquitectónicos que han sido remozados para su disfrute por los peregrinos, por la gente, porque sencillamente dijimos que el turismo es una actividad humana. Los tipos de turismo dependen de la inclinación y la afición del ser humano. Por ejemplo, se llama turismo deportivo cuando el interés por visitar un destino es para jugar un deporte, ¿verdad? Y ahí es activo porque hay el pasivo, que es el que va a presenciar el juego, ¿no es cierto? Pero turismo religioso es aquel que, movido por la fe religiosa, se desplaza para interactuar y sentir, ¿verdad? Engrandecer y cultivar su espíritu movido por la fe, ¿verdad? El turismo cultural busca cultura, el turismo estudiantil sale por estudiante y el turismo gastronómico, que ya supera los más de 300 millones de turistas que se desplazan naturalmente por la gastronomía. Nosotros no somos un país, somos un país insular, dividido en la 3/4 parte, la otra 4 parte es Haití, pero lamentablemente por la desigualdad y el desequilibrio no podemos hacer un turismo de frontera. Pero otros países, principalmente los países que son continentales, tienen esa ventaja. Por ejemplo, los españoles que están en Barcelona se cruzan al día siguiente, atraviesan los Pirineos, se van a Perpiñán o a Lyon en Francia, se pasan el día, almuerzan, visitan, compran y regresan. Pero la frontera con Portugal, igual donde está Extremadura, que está Cáceres y Badajoz, entran por Coimbra, algunos se acercan hasta Lisboa, ¿verdad? Y ahí se pasan el día, pero viceversa igual, y ahí realmente lo que se aprecia de manera limitada es la cultura, pero parte de la cultura es la gastronomía. Y qué deliciosa es, ¿verdad? Cuando uno va a Valencia, la feollada, que es la paella de fideo, pero la paella valenciana, pero cada país tiene su característica y en eso ya existe una Academia Iberoamericana en la Gastronomía que ha fundado y creado la Academia Dominicana de Gastronomía, que son 26 o 29 miembros plenos, de la que me honro pertenecer, que el presidente Luis Ross, y casualmente se ha hecho un trabajo en pocos años, ¿verdad? Poniendo en valor nuestra gastronomía como un atractivo in situ de gran peso dentro del complemento turístico que presenta la oferta dominicana. Y ustedes saben que siendo un país tan chico, tiene una variedad regional inmensa. El chenchen, el chacrá, el chivo guisado, bueno, en fin, tenemos un sinnúmero de alimentos, pero lo más importante nuestro es esa fusión de cultura que en su momento, porque se habla de que el turismo gastronómico de República Dominicana, nuestras raíces naturalmente son taínas, básicas, pero ahí la impronta cultural con los taínos, los primeros que llegaron fueron los españoles, pero en 1603
ya por una ordenanza real, viene la primera colonización formal, 200 familias. Y 2 años después, vienen 800 familias canarias. Y ahí fundan San Pedro de Macorís, Azua, Samaná, Baní, y dejan su impronta cultural. Naturalmente, las aves, las gallináceas aquí no existían, lo traen los españoles. El plato típico dominicano, que es el sancocho, así se llama el plato típico en las Canarias, el sancocho. Ellos trajeron su cultura. Naturalmente, eso estamos hablando del plato primario, que no se parece en nada al plato original canario, porque yo he comido el plato canario, he ido al Museo de Colón en Santa Cruz de Tenerife y realmente he podido apreciar que aunque ellos trajeron ese plato, se tuvieron que adaptar a lo que había en el entorno de ese entonces en nuestro país. Por ejemplo, se adaptaron porque no había trigo, pues no comían pan, pero descubrieron el pan de los indígenas, que es el casabe, hecho de la yuca guañada en el burén, y realmente lo disfrutaron. Wow, mira qué interesante. Así es. Trajeron Bueno, Ana Mirta, como siempre, tú sabes que el tiempo en televisión nos traiciona. Agradecemos muchísimo la presencia del señor Luis Felipe Aquino. De verdad, siempre es enriquecedor y edificante conversar con él. Y de verdad, yo creo que va a haber una tercera edición de este programa porque no terminamos con el tema tan amplio que es el turismo dominicano. Gracias. Gracias, Luis Felipe, por acompañarnos una vez más. Bendiciones. Gracias. Continuamos con más de Hora de Té.